¿Conocéis alguno de este programa? ¿Vale? Lo conocéis, ¿no? Entonces, aquí hemos metido un Fairtaste un poco digital. Hemos llegado al momento de la decisión. Susana, que es la chiquita rubia, le ha pasado un papelito a Manolo, ¿no? Con esa frase que pone arriba, ¿vale? Manolo. Y entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer Manolo? ¿Vale? Para responder a esta respuesta hemos acudido a las diferentes tecnologías de cómo se tratan los documentos y entonces lo hemos pasado por un OCR gratis, el Tesseract, y pone... no queda muy claro porque el manuscrito no queda muy claro. Hemos pasado al Google Cloud, un OCR un poquito más cognitivo donde ya lo saca bien. Manolo, me quiero casar contigo. Y lo hemos pasado también a un VLM, ¿no?, de los que inventan, y dice Manolo Rayo, me quiero casar contigo. Ahora la pregunta es, ¿qué debería hacer Manolo? ¿No? Y aquí entre todos los que estamos, ¿qué pensáis que Manolo debería hacer? ¿Quién piensa que debería casarse? Que levante la mano. Tú te casarías, ¿no? ¿Quién piensa que Manolo debería... Vale, si se lo dejáramos en manos de la IA, posiblemente Manolo se casara, pero si preguntamos a un humano, dirá, mira, esta muchacha primero no lo tiene muy claro y luego muy buena no es porque ya ha dejado el tachón ahí, ¿no? Entonces, la gracia está en el papel humano. Hay muchas cosas mucha IA, mucha tal, pero seguimos teniendo el papel humano. Y de eso va nuestra presentación, no de Manolo, sino el papel del humano en el control de la IA. Yo soy Jesús Cabañas, el director general de PFU, una compañía del Grupo Rico. Muchos de vosotros ya me conocéis, nos dedicamos a digitalización, escáneres, extracción de información de los documentos. Y conmigo tengo a Alessio. Buenos días a todos. ¿De AVI? Sí. AVI. Muy bien, pues AVI es un fabricante de software, muchos de vosotros lo conocerán, o muchos de vosotros, o muchos compañeros vuestros lo están utilizando ya para trabajar con documentos y extraer datos de esos documentos. Tenemos una historia muy larga, son más de 35 años que estamos en el mercado y seguimos aquí. Y eso realmente pues, es algo que dice mucho de una empresa de software. ¿Okay? Estamos en todo el mundo y poco más. Pues, ya está. Y poco más, ya vamos rápido. Ya está. Bueno, no pasa nada. Tenemos con nosotros también a Salud. Sí, soy Salud, soy directora de Digital Data. Digital Data es un centro especial de empleo de iniciativa social que lleva más de 15 años trabajando tanto para las empresas como para vosotros, la administración pública, prestando servicios de gestión documental. Aprovecho brevemente, Jesús, simplemente para hacer un poco de publicidad y animaros a todos a que saquéis más contratos reservados a centros especiales de empleo, cuyo objeto de servicio sean los que vamos a tratar hoy, la tecnología y la transformación digital, porque actualmente centros especiales de empleo e iniciativa social como Digital Data disponemos de la tecnología, disponemos de las herramientas y disponemos de los equipos humanos profesionales para abordar cualquier tipo de proyecto de digitalización y transformación digital como los que os vamos a contar hoy. Bueno, pues aquí nos tenéis a los tres. Yo soy el representante de la máquina y un poco en general del control del proyecto. Tenemos a Alessio con la parte de software y el factor humano que lo representa Salud. Y esto es muy importante para que la extracción de datos necesitamos tener siempre en cuenta estos tres factores. Van a estar balanceados porque extraer la información, hay mucha tecnología que lo hace, pero a nosotros nos interesa un dato de calidad. Necesitamos tener datos de calidad para que los sistemas no fallen. Precisamente para que la IA no se convierta en degenerativa, es decir, que tome información, en base a información falsa, tome conclusiones falsas, es muy importante entender esta pirámide del valor del dato, donde dependiendo de la complejidad del contexto puedes pasar un documento a una imagen, está en datos, a su vez en información, conocimiento, y llegar un poco a la parte más alta de la pirámide, que para mí es la emoción, que es donde ahora está todo el mundo peleándose. Correcto. En la parte de arriba. En función de la complejidad del contexto, es más caro el factor humano y es más crítica el valor de la información.
Y voy a empezar en cómo enfocamos los proyectos con un ejemplo de por qué es tan importante la extracción de la información y los diferentes componentes que entran en la composición de este coste. Este es un librito que he hecho yo con mi hermana. Está en Navidades, mi madre ya está muy mayor, estaba en el hospital y digo, hay que rellenar horas. Y entonces le empecé a sacar cosas de su memoria, ¿vale? Que se acuerda de muchas cosas, complementado con cosas familiares que teníamos. Y bueno, pues sacamos un par de libros y ahora mi madre se los ha regalado a mis primos y tal, y ha quedado como muy simpático. ¿Qué necesité para esto? Información de pares, información que saqué en libros, tuve que digitalizar, pero gracias a las tecnologías de ahora, a lo mejor 300 hojas de un documento, pues puedo encontrar si es relevante para mí, ¿no? La verdad es que fue un trabajo muy bonito, ¿vale? Donde para mí tiene mucho valor, para otro ninguno, obviamente. Esto no lo vais a encontrar en librerías nunca, ¿no? Pero me ayudó un poco, siguiendo los procedimientos que seguimos, a entender cuáles son las fases que cualquiera de vosotros en un proceso de captura de información tiene que seguir. Hay una parte de ingesta donde tienes información, digital, no digital, ahí es donde interviene mucho el hardware. La parte del proceso de imagen para que sea algo legible, para que sea entendible. La parte de extracción y metadatado, cómo lo conectamos con los sistemas externos. Y cuál es el factor humano, que en este caso el humano era yo y mi hermana, y diferentes validaciones que podíamos hacer. Muy importante la labor de mi madre, porque tú puedes leer algo, y más si me de la historia reciente de España, que es muy compleja, pero si mi madre se acordaba de que eso era así, es que eso era así. Si ella me dijo que se fue en tren desde un pueblo de Toledo a Algeciras, es porque se fue. Entonces, a pesar de lo que te puedas encontrar, la realidad siempre tienes ese factor humano. Y en esta cadena de valor de la información es muy importante reflejar la diferencia entre el coste, que es lo que me cuesta a mí extraer determinada información, y el valor. El valor se lo da el consumidor. ¿Cuál es el valor de la información? Lo que está dispuesto a pagar, lo que le valora. ¿Qué valoración tiene para a lo mejor un ministro? Determinada información, determinadas cosas. Ahora que está de moda lo del 23F, pues por los papeles pues tienen cierto valor, pero lo importante es la información que sacas de ahí, ¿vale? Entonces, con este proceso, volvemos a poner ahí, tiene que haber un control de calidad y gobernanza, ese control de calidad de los diferentes pasos de transformación, y tenemos que llegar, como pongo yo en esta balanza de arriba, el valor de la información va a depender de la calidad del dato que tú quieras y del coste, y ese coste de nuevo va a ser lado humano, lado software y también lado hardware. La ingesta, pues cada vez más información, más fea, de diferentes fuentes. Gracias a las nuevas tecnologías realmente se saca mucho de poco y se permiten acometer trabajos que antes era inviable. Yo esto que hice, ya te digo yo, hace 2 años me hubiera requerido 2 años de trabajo, inviable de poder hacerlo en unos meses, ¿vale? El análisis tienes que hacer un poco de lo que te va a venir, qué dispositivos vas a utilizar y bueno, y muy importante el valor de la infraestructura. Y cuando tienes procesos de ingesta masiva, todavía mucho más, porque al final el factor humano está ahí. Y si no es así, cuéntanos, Salud, en el proyecto de Leia, cómo sufrimos con las fichas y gracias al hardware. Sí. En los proyectos de digitalización masiva, estamos hablando del proyecto Leia, tuvimos la oportunidad. El proyecto Leia es el proyecto de lengua española e inteligencia artificial de la Real Academia Española. Y bueno, brevemente fue un proyecto en el que nos dieron solamente 2 meses para procesar 850.000 fichas, etiquetarlas, realizar además un levantamiento y una anotación de datos. Y con tan poco tiempo y con un cumplimiento de SLAs que teníamos súper estricto, y además tratándose de una documentación con un alto valor cultural, porque
teníamos que digitalizar 850.000 fichas que se llaman lexicográficas o de punto rojo, que son las fichas que recogen cada una de las palabras de la lengua española desde su origen escrito. O sea, entonces, el reto eran 850.000, un documento histórico con un gran valor y en muy poco tiempo. Apenas 40 jornadas teníamos como reto. En este caso, la máquina fue una de las cosas fundamentales. Necesitábamos una máquina que fuera muy potente y que permitiera procesar muchísimo volumen de documentación con una buena calidad, a un buen ritmo de trabajo. Y bueno, minimizar incidencias. Al final, pensar 1 millón de fichas, un segundo, solo un segundo que ahorre por cada ficha, estamos hablando de 1 mes y medio de trabajo de una persona. Fijaros, el factor humano ahí es muy clave y en el componente de coste de la balanza sería brutal, ¿vale? Pero si importante también es el factor humano, también es súper importante la plataforma que tenemos para que eficientar o llevar el componente humano al mínimo y garantizando la calidad. Y es ahí donde interviene la figura de ABI, que son expertos. Correcto. Bueno, en el proyecto que estaba hablando Salud, nuestro CR ha ayudado muchísimo en ese sentido para entender el texto. Bueno, aquí tenemos una imagen muy sencilla de cómo funciona una solución IDP, Intelligent Document Processing de ABI, ¿ok? Aquí tenemos una entrada de documentos. Cualquier administración pública o empresa tiene una ingesta de documentos, portales de usuario, de ciudadanos o cualquier entrada de documento, email o lo que sea, donde el corazón de ABI hace que se clasifiquen los documentos y se extraiga la información. Y luego todos estos datos de calidad que ha devuelto ABI lo vamos a enviar a la tecnología de turno, al RP de turno o al gestor documental o lo que sea. Esto es cómo funciona y cómo ha funcionado desde hace siempre. Y cómo está funcionando. Evidentemente los proyectos antes eran de meses, ahora en pocas horas realmente podemos montar algo muy rápidamente. La pregunta que puse era, Espera, ahí. Te has perdido. Ahí va la pregunta. Ahí van las preguntas. Entonces, todo el mundo ha cogido unos documentos, lo ha puesto en ChatGPT y le ha devuelto los datos. Pues entonces ChatGPT es perfecto para hacer esto. Okay. A lo mejor no, o a lo mejor sí. Pues es la pregunta del millón. Se lo pregunten a Manolo. Claro, se lo pregunten a Manolo. Es la pregunta del millón. ¿Qué hace la inteligencia artificial generativa? Genera. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los documentos? Extraer datos que ya tenemos. ¿Por qué en algunos casos necesitamos generar datos cuando ya tenemos los datos en el documento? ¿Okay? Y ahí donde llega ABI con su acercamiento a los proyectos, con un acercamiento le llamamos híbrido, donde tenemos el funcionamiento. ¿No es esto? Ok, un enfoque híbrido donde tenemos los retos, ok, hay que cumplir con las normativas, siempre con las normativas. Al día de hoy, cada vez que utilizamos el LLM, tenemos muchas dudas de cómo se está manipulando o gestionando los datos dentro de esos documentos. La duda enorme y ahora hay que cumplir con normativas. Entonces, la solución de ABI es una plataforma donde hay un control claro desde el principio hasta el final de lo que está pasando con los datos que se extraen de esos documentos. ¿Okay? Hasta cuando utilizamos LLMs o inteligencia artificial generativa para transformar estos datos. ¿Okay? Y una cosa muy importante es el coste, la escalabilidad y seguramente pues, cuando vamos con una integración robusta, la gobernanza, yo creo que la gobernanza al final va a ser lo clave, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, control de los datos. Alessio, la clave, porque no son tecnologías que digas o utilizo esto o utilizo lo otro, correcto, sino que tienen que ser complementarias. Correcto. Correcto. Bueno, puede ser complementaria o no. Si yo tengo una ventanilla de ciudadano donde me entregan unos documentos, donde ya tengo todos los datos, y yo tengo una solución potente como la de ABI para extraer estos datos y no tengo que hacer nada más encima de eso, realmente yo necesito desarrollar algo. ABI ya tiene su desarrollo de IA detrás y lo que hace es darte la posibilidad en pocas horas de extraer, poner poner en marcha un proyecto de extracción de datos de cualquier tipología de documentos. Entonces, básicamente, en función de lo que tengas que reconocer, sí, utilizas una tecnología a otra y cuando te metes en el mundo de los LLMs, correcto, se lo das de forma tan acotada
que no alucina. Correcto. Que evitas que se vaya por las ramas. El LLM lo puedes meter dentro de la plataforma de ABBYY para tener un control. Como dices tú, ya tienes los datos no van a ningún lado y el LLM va analizando exactamente esos datos para darte un resumen, una evaluación, unas respuestas, si fuera necesario. En muchos casos no es necesario, en muchos casos va a ser necesario o va a ser un empuje mayor para los datos de calidad que ABBYY te devuelve. O sea, que es un autoservicio de calidad de datos. Correcto, sí, exactamente. Entonces llegamos a donde estamos al día de hoy, con la tercera versión de Vantage 3, donde tenemos no sé si lo veis, Build Your Own LLM, donde tú dentro del proceso de ingesta de datos, ingesta de documentos, mejora de imagen, extracción de datos de calidad, puedes tener varias tecnologías y también inteligencia artificial generativa para darle vida a estos datos si fuera necesario. Si no fuera necesario, en 2 horas tienes algo ya bien estructurado que cumple la normativa transparente para poder tú gestionar un flujo documental dentro de la administración que sea. Con esto también tienes acotado en cierta medida el consumo de tokens, ¿vale? Porque al final... Totalmente. El coste es fundamental. Aquí cuando vamos a proyectos, especialmente en la administración pública, hay que tener claro qué presupuesto gastar. También de la privada, evidentemente, y nosotros tenemos muy claro desde el principio lo que te va a costar, porque esto es nuestra plataforma, no es un desarrollo de muchas cosas que puedas meter tú en un desarrollo de LLM que te lleva a lo mejor a una solución cualquiera, pero no sabemos en cuánto tiempo y qué coste te vaya a llevar a esto, con algo ya en el mercado que puede funcionar con un control. Cualquiera que haya utilizado la IA en algún momento le ha dicho, hasta aquí he llegado. ¿Sí o no? Ya, estamos metidos en muchos pilotos. Claro, en un proceso donde tienes una captura o delante del cliente o en un proceso industrial donde tienes personas que están validando, tú no puedes decir, hasta aquí he llegado, son las 12, ¿qué hago? ¿No? Con lo cual, esta acotación del coste de la captura es algo muy importante a tener. En esa balanza de la que pensábamos, calidad del dato frente a costes, es súper importante. Bueno, aquí vamos realmente pues el final, ¿no? La clave para el éxito. Optimizar costes, lo hemos dicho, la IA dentro de nuestra solución, permitir controlar la generación de la IA, las famosas alucinaciones. Si yo estoy extrayendo datos, no puedo, a lo mejor no necesito algo que me va a reinterpretar estos datos, a decirme sí, no, blanco, negro, es un punto, es una coma, es un 6, es un 0. ¿Por qué? Si ya está ahí, ya lo tengo ahí. Entonces, vamos acotando alucinaciones que pueda tener la IA. Y ahora, para lanzar la pelota aquí a nuestra compañera, pues el juicio humano. Los humanos al final siempre están ahí del medio, porque el human in the loop es necesario para que este control sea total sobre los datos. Claro, Salud, ¿cuál es la importancia para vosotros de una plataforma que sea tan óptima a la hora de dimensionar el factor humano en un proyecto de captura? Sí, bueno, perdonadme, esperad. A ver, el valor humano, o sea, en este momento tenemos un dilema todos encima de la mesa y es, automatizamos todos los procesos junto con la IA, se nos dice es eficiente, es barato, escala rápidamente, pero también tiene sus riesgos. Todos, como administración pública, al final vais a tener vuestras auditorías y en lo que es el proceso y lo que ha hecho la IA hay que justificar de dónde realmente han salido los datos. Y aquí es donde aparece el valor humano. Antes veía la diapositiva de ABBYY y siempre vemos en estas diapositivas unas siglas en el proceso, si vas para atrás un momento, Jesús, que pone Human in the Loop. Human in the Loop, vamos al Human in the Loop. Ahí está. No, más atrás, atrás, es que veréis esto del HITL, lo veréis en muchísimas diapositivas, en muchísimas presentaciones. Y diréis, ¿pero qué es esto? Bueno, pues el Human in the Loop es esa capa de validación humana donde hay personas especializadas en validar datos que dentro del proceso sean críticos. Además, dentro de la plataforma que me comentabas, las plataformas Human in the Loop, todas las personas que participan en un proceso de validación quedan registradas. Hay responsabilidad sobre lo que es la respuesta. En el ejemplo de First Date, si hubiera pasado por Human in the Loop,
el validador hubiera dicho, uy, aquí tenemos un problema, tenemos una excepción, una incidencia. Esto va a provocar un sesgo. Entonces, bueno, las máquinas son muy potentes, miles de documentos en pocos minutos, la tecnología avanza también rapidísimo, procesa datos a una gran velocidad y con muy buena precisión, pero al final lo que nos va a dar que nuestro proyecto tenga un éxito o fracasemos es cómo hayamos organizado el modelo operativo. Y el modelo operativo hablamos de todas las personas que están debajo de los distintos procesos de nuestros proyectos. Las personas que van a preparar documentación y alimentar máquinas, las personas que están detrás de los controles de calidad, las personas y el equipo Human in the Loop que está generando la validación de datos y, pues bueno, todas aquellas que supervisan todo el proceso. Claro, la correcta dimensionamiento de estos factores son los que nos van a decir, a lo mejor, donde un segundo puede convertirse en un año de proyecto, en un retraso. Muy importante optimizar la tecnología, decir qué claves componentes son los que nos van a alimentar y el factor humano acompaña en todo momento, tanto la de la gestión de incidencias, todo tipo de situaciones. Sí. ¿Y cuál es la metodología que utilizáis o las consideraciones cuando vais a meter un human in the loop? Sí, a ver, importantísimo porque es crítico y os cuento por qué. Bueno, hemos preparado esta diapositiva como con 4 consideraciones, 4 bloques clave, pero me voy a centrar en el 1 y en el 3 principalmente. Cuando trabajamos cualquier proyecto y vamos a automatizar un proceso, dentro además de meter validadores dentro del proceso, es muy importante que este equipo conozca la finalidad del proyecto, cuál es el objetivo que se espera. Tienen que tener la visión de todo el proceso. Tienen que tener también conocimiento y tenemos que tener claro cuántas tipologías documentales, cuántos documentos y datos vamos a procesar. Aquí una llamada de atención. Los piloto. Muchas veces no se realizan pruebas piloto, no se realizan catas de lo que vamos a hacer. No metemos la mano en el archivo e investigamos qué tipos de documentos voy a procesar, cómo están, qué datos son críticos. Cuando no hacemos estos pilotos, por mucha tecnología potente que haya detrás, vamos a cometer, el sistema se va a parar y posiblemente cuando estamos hablando de coste-beneficio vamos a conseguir que el proyecto pues, no tenga una sostenibilidad económica como la que esperábamos. Así que también importante conocer las tipologías de lo que vamos a procesar, conocer los datos y tener la oportunidad de además haber hecho un piloto previamente. Eso nos va a dar lugar a algo que es clave y es el siguiente punto que también hago una llamada de atención. En todos los proyectos de automatización de procesos va a haber incidencias, en todos. Bien, porque por mucho que se hayan parametrizado los sistemas y se hayan generado entrenamientos con la inteligencia artificial y con los algoritmos, como la información viene de los seres humanos y en algún momento pues hemos sido un poco desorganizados, pueden entrar por los escáneres documentos y datos que no teníamos contemplados y cuando llega y lo recoge el sistema y la tecnología dice ¿y esto qué es? Es ahí cuando el factor humano es fundamental, es ahí cuando realizamos la gestión de incidencias, hay que levantar la mano, hay que decidir qué se hace en ese momento con ese tipo de documento. Tenemos que ser además muy rápidos porque en el momento que entra una incidencia podemos hacer que todo un sistema Human in the Loop se pare y a veces son 10 personas trabajando y a veces son más expertos que supervisan determinados procesos y eso no deja de ser también un coste, ¿no? Fijaros, uno del proyecto en los que hemos colaborado, estamos hablando, había una parte del proyecto que era, tienes que detectar puntos rojos, tiene que haber en una ficha concreta, en las fichas tiene que haber un punto rojo, ¿vale? Fenomenal. Parametrizas, tal, no sé qué, y de repente ¿qué aparecen? Sí. Bueno, pues nos encontrábamos, teníamos que etiquetar y era importante, era un etiquetado a nivel de validación y nos encontramos con puntos rojos que estaban tachados. El etiquetado y la instrucción era, cuando encuentras un punto rojo, etiquetas punto rojo. Cuando no haya punto rojo, se etiqueta en la plataforma no punto rojo. Pero ¿qué ocurre cuando empezaron a entrar fichas con puntos rojos y con un tachón? Muy parecido al ejemplo azules, y los puntos azules. Y los puntos también y puntos azules. Pero ¿desde cuándo iba a haber puntos azules? Si hubiéramos utilizado un modelo, fijaros, un puro VLM, ¿vale? Que es inventa en el momento que se encuentra una situación de estas, podría haber salido cualquier cosa. Pero no habría dado error,
habría tirado para adelante. Se habría inventado cualquier cosa o cualquier cosa. Correcto. Sin embargo, qué importante es el factor humano porque tienes que detectar las incidencias, ver la escalabilidad. Es decir, lo del pilotaje es brutal. O sea, un segundo de ahorro, y eso lo puedes ver en un piloto, de nuevo, pueden ser años de trabajo. Una dimensión deficiente del proyecto puede hacer que se quede a medias. O sea, qué peor, coges fondos para poder digitalizar un archivo y cuando llevas la mitad dices, se me han acabado los tokens. Ostras, ¿y qué hago con la gente? O se me ha acabado el dinero, ¿vale? Con lo cual, muy importante siempre pilotar, balancear plataforma que te va a optimizar el coste humano y el coste humano óptimo y si puede ser mínimo. Fíjate, si contratas con el tema de la LISMI, te sale hasta gratis casi, vamos. Sí. Bueno, yo solamente aquí, hablando también de temas de coste, que la validación humana a veces se empieza a considerar ahora como que es un coste añadido dentro de nuestros proyectos. El reto que tenemos que conseguir es que a medida que el proyecto de automatización vaya avanzando, podamos generar un escalamiento híbrido. Pues habrá recursos y validadores humanos que se tendrán que ir retirando, los algoritmos serán más precisos, aprenderán muchísimo más y al final la tecnología ha venido a trabajar de manera colaborativa con la persona, ha venido a optimizar procesos, ha venido, por supuesto, a ahorrar costes, pero el valor humano y el papel humano dentro de estas automatizaciones es fundamental y descartarlo va a dar lugar a errores y muy posiblemente al final va a afectar al bolsillo, al proyecto desde Avi a Alessio, ¿cuál piensas que van a ser? Ya con esto terminamos. Dime. ¿Cuáles son los retos de la captura de información? Pues el control total de la alucinaciones, eso va a ser lo primero. Y O sea, que no alucine. Que no alucine y transparencia. Y lo que hablaba Salud es fundamental, las excepciones. Está lleno de procesos que puede ser muy sencillo, documental, van a surgir muchísimas excepciones que hacen que los costes no se controlen. Entonces se necesita hacer un análisis previo y detallado del proceso para obtener un proceso optimizado. Porque yo puedo poner mucha tecnología, pero si el proceso no es optimizado, pues estamos realmente engrandando una bola de problemas realmente, ¿no? Pues entonces si lo organizamos bien y con mucha tecnología, el factor humano que controle los pasos críticos y las excepciones, pues ya estamos muy adelantados, vamos muy bien. Para ti, Salud, ¿cuál es el mayor desafío? ¿La alucinación? ¿Controlar la alucinación también? Sí, y sobre todo en este tipo de proyectos el desafío realmente está en cómo van evolucionando los proyectos y conseguimos ese escalamiento híbrido. El escalamiento que nos da la IA y la automatización es tremendo, pero la parte humana también tiene que estar en sintonía con ese escalamiento. Es decir, en qué momento y en qué punto del proyecto uno decide que el Human in the Loop empieza a retirar y ciertos recursos van saliendo del proyecto para solamente validar cosas críticas y empiezas a darle a la inteligencia artificial mucha más autonomía. Yo creo que eso es un gran desafío porque si lo hacemos muy pronto, pues puede que la IA cometa sesgos, lo escale y la que nos monte sea tremenda y si lo hacemos muy tarde, pues quizás estamos soportando unos costes que nos podemos ahorrar. Ahí está. Bueno, pues yo creo para cerrar me quería quedar con esa idea de decir, es el momento, tenemos capacidad, hay tecnología, más que contrastada para acometer digitalización de archivos históricos, que estamos en un momento donde puedes tener fondos y de repente ya no existan. Se puede aprovechar este tipo de fondos para acometer proyectos. El coste no tiene por qué ser una gran barrera y máxime, pues diciendo la plataforma te permite optimizar el factor humano lo llevo a mínimos, con lo cual es tan sencillo como si la contratación fuera fácil y rápida, pues sería muy rápido. Pero bueno, un piloto se puede hacer de forma muy sencilla, te permite dimensionar todos, te permite hilar al mínimo el factor humano y te permite acometer proyectos que como esto antes eran totalmente inviables. Y de paso, ayudar a que Manolo no diga sí. Muy bien, gracias. Venga, muchas gracias. Gracias. Compañeros.